Buenas tardes a todos. Soy Tania, encargada de marketing de Fibase. Gracias por participar de nuestro evento virtual, donde queremos mostrarle un poco más de Azure Sentinel. Eh, bueno, nuestro gerente comercial regional, Matías Tortorero, nos va a dar una introducción y luego Bruno, nuestro especialista de Microsoft y seguridad, nos va a ayudar con el desarrollo del tema. Y nos acompaña nuestro IT Manager de Fibase Paraguay, Luis Ledesma, quien nos mostrará mejor sobre la herramienta, ¿verdad? La idea es que sea lo más dinámico posible, entonces a la par que vayamos desarrollando el tema, pueden hacer sus preguntas en el chat o bien levantar la mano, prender el micrófono para que en el momento puedan responder todas sus dudas, ¿verdad? Nuevamente, gracias por participar y paso la palabra a Matías. Gracias, Tania. Muy buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por el tiempo. Sabemos que las jornadas laborales hoy día, sabemos a qué hora arrancan, pero a veces terminan siendo más largas de la cuenta de cuando esta nueva normalidad no existía. Un poco comentarles, mi nombre es Matías Torterolo, como lo dijo Tania, soy el director comercial regional de Fibase, empresa que nació en Uruguay hace 20 años, abocada a la disponibilización de servicios en tecnologías de la información. Fibase Paraguay nace hace año y medio, casi 2 años, con la intención de extrapolar la experiencia uruguaya en Paraguay. La está liderando Patrick, persona que entiendo la mayoría de los convocados la conocen. A ver, la idea de la charla de hoy, además de compartir un rato juntos, es ver cómo las tecnologías de la información pueden acompañar y ser disruptivas en cuanto a la transformación digital que inexorablemente hemos tenido que vivir en Uruguay específicamente a partir del 16 de marzo, en Paraguay entiendo que más o menos por la misma fecha. Lamentablemente, la palabra pandemia, la palabra transformación digital y la palabra nube y demás es algo que se repite todos los días y es algo que necesitamos la flexibilización para poder acompañar y adaptar a nuestros clientes a esta nueva normalidad. Casualmente, hace una hora vengo de una reunión en un centro hospitalario en el cual me comentaban que parte de la tecnología la tenían en on-premise, otra parte en la nube, y lo que le permitió dimensionar y flexibilizar los recursos precisamente fue esto, tener un entorno híbrido que de alguna manera fácilmente con la parte de cloud le permitió adaptarse a las nuevas necesidades, dado que el incremento de consultas en cuanto a estudios médicos, estudios de laboratorios y demás, crecieron exponencialmente. No obstante eso, en otras áreas, como ser las de consultas de emergencia y demás, bajaron porque al decretarse la pandemia no se podían recurrir a los centros hospitalarios, por tanto había una parte que estaba ociosa. Entonces, en ese sentido, me imagino yo, cuando esto empiece en algún momento la normalidad, ¿cuál va a ser el dimensionamiento para el on-premise y cuál va a ser el dimensionamiento para el cloud? Quizás, y sin quizás, no debemos desechar todo lo on-premise y no abocarnos todo a lo cloud, pero sí de repente tener entornos híbridos que nos permitan el crecimiento de forma dinámica y esa transformación digital que de alguna manera todos abogamos que esto iba a llevar 3, 4, 5 años, poder hacerla en un lapso de tiempo mucho menor. Entonces, sin más,
sin dar más cháchara, le doy la palabra a Bruno, que es nuestro especialista de Microsoft, para que siga con la charla. Nuevamente les agradezco el tiempo y bueno, espero que sea del agrado de toda la charla. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Matías. Estimados, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Bueno, empecemos como dijo Matías y vayamos al grano que hoy sería Azure Sentinel, ¿sí? Bien, básicamente complementando lo que nos comentaba Matías, hoy estamos viviendo una nueva época de conexiones remotas. La transformación digital fue impulsada y patrocinada por esta pandemia, pero eso no quita que ya la inserción de la tecnología se estuvo dando y tomó más fuerza en distintos ámbitos de la vida cotidiana, ya sea mediante sensores de IoT, del Internet de las Cosas, donde vemos que ya todo está conectado. Podemos percibir cada vez más y más cosas intercomunicadas, automatizadas, e incluso con algún tipo de inteligencia. Tanto así que hasta nuestros relojes hoy día nos pueden indicar el pulso cardíaco que tenemos mientras que estamos sentados mirando esta presentación, ¿no? Y esto se está volviendo una constante. Entonces, por estos motivos, por esta interconexión que se está dando, surge una necesidad bastante puntual e importante de tener toda esta cantidad de vectores y de señales centralizados en un mismo lugar, donde podamos concentrar y gestionar esa inmensa cantidad de datos de nuestros servidores, de nuestros equipos, aplicaciones, usuarios, archivos compartidos y todos estos puntos que se van uniendo a este ecosistema digital están generando un nuevo desafío. Justamente sabemos que tradicionalmente el equipo de TI está incendiado, está ocupado, está levantando VPNs, está solucionando problemas y lo que vemos es que se están enfrentando a una situación donde en la empresa tenemos a un equipo de TI viendo toda la parte de infraestructura y también de seguridad, o tenemos un ambiente de SOC o de un equipo de administración de seguridad donde encontramos desafíos como las amenazas que cada vez son más sofisticadas, las alertas que estamos recibiendo en cantidades gigantescas por eventos que de repente son bastante simples, las implementaciones o configuraciones que conllevan nuestros sistemas de seguridad, ya sea a nivel de infraestructura, a nivel de mantenimiento que hay que dar a estos ambientes. Y a la par tenemos que analizar esta información justamente para entrar en el campo de la batalla contra las amenazas. Entonces, estas inversiones en infra, en licenciamiento, para poder armar una estructura de SOC, tiene un costo inicial bastante alto. Y adicional a esto, debemos contar con un equipo o recurso humano con habilidades de seguridad que sabemos que están en escasez. Si a esto también vemos que la falta de automatización en los procesos genera mayores obstáculos, tenemos una lista grande de desafíos que hoy en día debemos afrontar de alguna manera. Y ahí es donde Microsoft se adelanta y posiciona un servicio de SIEM en la nube, que básicamente libera al equipo de seguridad la responsabilidad del mantenimiento, del aprovisionamiento, de estar dando actualizaciones en infraestructuras que podrían no ser compatibles con el software que se está manejando y de repente otras tareas que están obstaculizando el objetivo principal, que es el monitoreo, el análisis y la acción rápida ante eventos de seguridad. Todos estos conceptos los abstrae Microsoft y brinda un servicio o brinda esta ayuda como servicio para los equipos de seguridad en las organizaciones. Y ahí es donde nace el Microsoft Azure Sentinel, que es un SIEM o un sistema de información, de seguridad de la información y de manejo de eventos, pero a la vez también es un SOAR. Y acá es donde hablamos ya de la seguridad, la orquestación, la automatización y la respuesta. Y todo esto respaldado por la inteligencia artificial que cada día está alimentando y dando más fortalezas a la solución. Entonces, hablando un poquito de la estructura, la estructura está en la nube, está automatizada, tiene su propio Log Analytics por detrás, es una plataforma como servicio
y justamente nos da esas posibilidades que nos brinda una velocidad y escalabilidad ilimitada a la hora de crecimiento, una integración rápida y ágil con las herramientas que ya tenemos y siempre la protección totalmente actualizada y con el respaldo de la inteligencia artificial. Podemos colectar información, detectar las amenazas, investigar esto y tomar respuestas, que es lo importante cuando encontramos algo que nos podría perjudicar. Hablando más de la plataforma, la misma forma parte del Security Center de Microsoft. Justamente cumple estas funciones que mencionamos y tiene conexiones u orígenes de la información a colectar de distintos puntos, siendo las herramientas de Microsoft complementarias con una integración nativa. De repente aquí Luis nos puede dar un pantallazo un poquitito de cada solución y también las conexiones a terceras partes, que es lo primordial para poder justamente colectar toda esta data inmensa que tenemos de distintos puntos y de distintos orígenes y que pueden impactar nuestra infraestructura. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Luis Ledesma. Em, Acompañando un poco lo que dice Bruno, adicionalmente al ecosistema de seguridad del Azure Sentinel, que si bien trae datos de fuentes de terceros, que vamos a mirarlo en una demo luego bastante interesante, Microsoft en sí ya tiene un roadmap de seguridad para las aplicaciones que actualmente se encuentran alojadas en la nube y también está disponible para todos sus clientes. Porque esto no se centra solamente en lo que es Office 365, sino Office 365 tiene add-ons adicionales, como por ejemplo un Azure AD Premium para controlar la identidad de los usuarios, un Azure ATP para ver qué está pasando en nuestra infraestructura, si tenemos algún correo malicioso, algún link malicioso o algo similar, o la suite de Microsoft Cloud App Security para ver dónde un usuario, por ejemplo, está iniciando sesión, se inició en Paraguay, luego en Estados Unidos. También a nivel de endpoint tenemos soluciones como Windows Defender ATP, que prácticamente es una consola de antivirus administrable del Windows Defender de cada equipo alojado en la nube. También tenemos lo que sería el Office 365 ATP en sí, que no es solamente para Azure, que ya se integra a nivel de sandboxing de correo. Y donde entra la parte interesante es que al momento de utilizar este SIEM de Microsoft, el Azure Sentinel, y también tener lo que sería de tener una visualización de nuestra infraestructura local, nos permite integrar opciones de eventos, de aplicaciones que ya estamos utilizando normalmente y tener visualización en un panel unificado para cualquier tipo de evento que se nos podría estar pasando de largo, ¿verdad? Bruno. Así mismo. Y justamente todas estas soluciones que mencionó Luis, que ya forman parte del ecosistema de Microsoft, nos dan un pantallazo y nos dan la información que requerimos para el análisis de la información. Y adicionalmente, tenemos la posibilidad de justamente agregar a terceras partes, que pueden ser otras marcas, otros proveedores, otros servicios que normalmente consumimos en una estructura de TI y que mediante ya sea un REST API que esté configurado ya nativamente en esta solución o mediante el procesamiento de Log Analytics o del formato SEP para el consumo de logs, podemos ir agregando todas estas infraestructuras fuera de lo que es Microsoft para tener el monitoreo y el control que queremos en una misma herramienta y solución. Hablando un poquitito de vuelta del respaldo y las ventajas de seguridad de Microsoft, básicamente estamos hablando de una de las empresas que más ataques por segundo recibe constantemente y que justamente por esto hace décadas decidieron armar su centro de seguridad especializado, donde tienen más de 3.500 expertos de seguridad en el mundo trabajando día a día, viendo nuevos ataques, nuevos malwares, nuevos escenarios que van estrictamente contra las estructuras de Microsoft. Tienen una inversión de prácticamente $1 billón anual en ciberseguridad y esto va creciendo constantemente
justamente para dar respaldo a las distintas infraestructuras que están sosteniendo y creando estos algoritmos de seguridad y reglas que están a la vanguardia al día a día, de manera que cuando llegue a nuestras empresas, esperemos que no sea así, pero ya sabemos que el riesgo siempre está, tengamos las herramientas y las soluciones para combatirlas y detectarlas. Entonces, hablando un poquitito ya de los conceptos que maneja Sentinel, estamos hablando de enfocarnos en la seguridad, de librar esas tareas operativas de TI de manera que el equipo pueda justamente ir de lleno al análisis, a tomar acciones y a tener un aliado que le pueda dar soporte, delimitando ese mundo de alertas que suele ser gigantesco, achicando la cancha y permitiendo que justamente se pueda tomar acciones un poco más puntuales y más rápidas mediante una estructura como lo que es Sentinel. No tenemos configuraciones ni mantenimientos de infraestructura, nos dedicamos directamente a analizar la información, a obtener las alertas y a tomar acciones sobre esto. El escalamiento puede ser automático, no tiene límites en recursos de cómputo o almacenamiento, entonces ya depende de la inversión que uno quiera tomar o necesite tomar en base a la estructura que va manteniendo. Se reducen estos costos, por ende, cuando hablamos de servicios sobre Azure, siendo el SIEM de Sentinel uno de estos, estamos pagando directamente lo que usamos, ¿sí? Al final de la presentación también vamos a hacer una pequeña muestra de la calculadora de Azure para que vean lo sencillo que es estimar cuál va a ser nuestro costo mensual por los logs que vamos a consumir dentro de esta plataforma. La facturación se vuelve por ende predecible y es un modelo flexible porque no hay compromisos anuales, no hay una inversión tradicional de hardware, del setup del software sobre esos distintos equipos, ni de mantenimientos que están relacionados siempre a una estructura física. Entonces, podemos desligarnos de esas tareas y concentrarnos en la seguridad. ¿Cómo funciona esto? El sistema va colectando esta información de todas las fuentes de la organización, como estuvimos viendo, de un directorio activo de Azure o de un directorio activo local, de las aplicaciones de Microsoft 365 si se cuentan, o de aplicaciones que estén integradas al Azure Sentinel por los métodos que estábamos hablando, que son justamente los conectores que dan los partners que se van aliando para eh, mantener alimentada esta solución. Tenemos siempre el formato estándar de logs y ahí ya ampliamos más la cancha siempre y cuando las soluciones puedan generar este formato, se puede o se podría insertar esto en la solución. Entonces, para que tengan una idea, es una plataforma probada y testeada que a nivel mundial maneja más de 10 petabytes de ingesta diaria, ¿sí? Se optimiza nuestras necesidades en el sentido de que una vez que ya estamos operativos, conectamos nuestra información, empezamos a consumir los logs de todos los equipos y todos los procesos que queremos analizar, podemos generar reportes y análisis ya digamos, provistos por el soporte que podemos darles nosotros con nuestro expertise, el soporte que está disponible en la comunidad de seguridad de Microsoft, con distintos modelos de Machine Learning para poder justamente eh, ingresar en el sistema distintos métodos o distintas sentencias que nos pueden ayudar a detectar amenazas. Ustedes también, si ya manejan dentro de su estructura, siendo ustedes mismos los expertos en seguridad o teniendo a un equipo experto en seguridad que maneje hoy día modelos ya predefinidos de otras soluciones o de mecanismos más manuales que están llevando, se pueden abstraer y llevar también a esta solución de forma bastante sencilla. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos detectar estas amenazas. Esto se analiza directamente con la inteligencia artificial que tiene de respaldo la solución, que va consumiendo los modelos que vamos prearmando, que tiene una correlación de reglas estudiadas por décadas de experiencia y aprendizajes que llevó la marca en este caso, con 1 millón de señalizaciones filtradas a unos pocos incidentes, que es lo clave. Toda esta información que se genera en un directorio activo, que se genera a través de un firewall o a través de otro sistema que estemos analizando, la idea es poder filtrarla
sacar lo que ensucia estas alertas y tener los incidentes bien identificados para poder tomar acciones automatizadas y rápidas. Entonces, por eso se calcula un 90% de disminución en la fatiga de las alertas que normalmente se obtienen con otras soluciones de seguridad. Y aquí un poquito un pantallazo rápido de cómo se investigan estas amenazas. Un ratito pongo el puntero. De manera a rápidamente encontrar una anomalía, detectar cuál es el usuario que está por detrás de esto, puede ser un usuario, puede ser un equipo, y todas las correlaciones, como ven a nivel de grafos, para poder llegar a no solamente cuál fue la amenaza o cuál es el riesgo que estamos cubriendo, sino el paneo completo y las causas de por qué estamos recibiendo, de dónde lo estamos recibiendo y las acciones que podemos tomar posteriormente. Estas actividades se pueden buscar con las funcionalidades estandarizadas de la herramienta, con funcionalidades agregadas de vuelta por expertos de seguridad, ya sea nuestra o del equipo, o también con consultas o queries que se pueden construir en la solución de Azure Notebooks, lo cual vamos a estar viendo más adelante también en la demo. Así entonces pasamos a la parte interesante que es la del SOAR, la parte de orquestar y responder automáticamente ante un evento. Esto puede ser, por ejemplo, desactivar un puerto, apagar un servidor o enviar una notificación a un sistema de tickets o a las personas que sabemos que son responsables de tomar acciones sobre lo que vayamos detectando. Y finalmente, para entender el funcionamiento, tener un pantallazo general, podemos separarlo en la colección de datos. Tenemos los servicios de Microsoft, aplicaciones, usuarios, infraestructura, nubes públicas, a diferencia de Azure, pueden ser de distintos orígenes nuestros logs de consumo de información. Y principalmente las soluciones de seguridad que estaremos revisando también en la demo, cuáles ya están integradas nativamente y también cuáles pueden proveer algunos logs que pueden ser consumidos por la herramienta. Entonces, el proceso luego de colectar se centra en visualizar en dashboards la información, en analizar y detectar con apoyo del machine learning y de las tecnologías internas que tenemos con la solución, pasar a la investigación y la cacería de estas amenazas. Aquí podemos apoyarnos en estos queries predefinidos con Azure Notebook y siempre con una respuesta ante los eventos, que es lo más importante. Un evento se detecta con gran agilidad, necesita ser soportado, visualizado y tener una respuesta lo antes posible para poder evitar mayores daños. Y esta integración también se puede dar de vuelta con sistemas de tickets. Aquí hay uno, se llama ServiceNow. También hay herramientas de terceros que se pueden aplicar y siempre está el soporte de la comunidad para poder ir investigando y creciendo y enterándonos de los nuevos procesos que se van agregando a esta estructura que no para, que no deja de crecer en información, que no deja de actualizarse y no deja de recibir los últimos updates sobre lo que es seguridad de la información. Bien, como esperaba, no quería quitarles mucho tiempo. Ahora vamos a la parte entretenida, que va a ser justamente la demo con Luis, que nos va a estar mostrando ya cómo funciona esta herramienta, cuáles son los paneles y cómo podemos ir configurando distintos escenarios. Estimados, por favor, prendan el micrófono, vayan al chat, tiren las consultas y estaremos respondiendo. Luis, te doy la palabra. Genial, gracias Bruno. Aprovecho para compartir mi pantalla un ratito, si me pueden avisar cuando se visualiza. Así como comentó Bruno, como nos gustaría hacer un poquitito más interactiva esta parte de la presentación, si tienen alguna duda, consulta, algo no está quedando claro, le gustaría volver a ver algún módulo, sin ningún problema pueden escribir al chat, quitan el silencio del micrófono o como les sea más cómodo para aclararlo. Genial. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, se ve Sí. perfectamente. Excelente, muchas gracias. Genial. Cuando hablamos de Azure Sentinel, como era de esperarse, está montado sobre la plataforma de Azure.
Muchos clientes que en la actualidad ya tienen Office 365 o alguna otra aplicación de Microsoft que se esté autenticando con algún usuario en la nube, ya están utilizando por detrás el servicio de Microsoft Azure. ¿Por qué pasa esto? La identidad de nuestros usuarios que están implementadas, digamos, o sincronizadas en Office 365, actualmente se encuentran alojadas en el servicio de Azure Active Directory. ¿Qué es el Azure Active Directory? Es un AD muy similar a lo que podemos tener localmente, pero está más orientado a manejar las identidades de los usuarios. En una AD local manejamos tanto identidades de equipos como de usuarios. En esta AD nos centramos más en lo que serían las identidades del usuario en sí. ¿A qué se refiere con estas identidades? Usuarios que creamos en Office 365, que asignamos licencias, que reseteamos contraseñas, que tenemos un registro de inicio de sesión de dónde están entrando, de alguna dirección IP específica o algo similar. Y también algo muy interesante es que al ser un servicio que está alojado en el core principal de Microsoft, cualquier otro servicio que consuma de esta misma plataforma de Azure Active Directory, también lo puede consumir otros servicios de Azure como Azure Sentinel. Entonces, como habíamos visto en uno de los slides de la presentación, esto nos permite unificar nuestra plataforma de, vamos a decirlo, monitoreo o de visualización de qué está pasando realmente en nuestra infraestructura. El servicio de Azure Sentinel sí utiliza como base un Workspace Log Analytics, una de las soluciones alojadas en Azure para gestión de eventos, gestión de amenazas u otras cosas que utilizan otros módulos también de Azure. Y en la parte interesante es que una vez que integramos el Log Analytics con la plataforma de Azure Sentinel, podemos llegar a tener un dashboard bastante lindo como lo estamos viendo en este momento. ¿Qué es prácticamente esto? A modo de ejemplo, tengo dos máquinas virtuales que están alojadas sobre Azure. Una de las máquinas es un Active Directory, otra de las máquinas es un file server. Tienen un pequeño AD que está montado a modo de demo nada más. Y estos equipos tienen un agente de integración de Azure Sentinel. Un agente que se encarga de capturar logs, los logs de seguridad, eventos de seguridad que se estén generando en nuestros servidores. Una vez que estos agentes capturan, lo envían al Workspace Log Analytics, ahí se almacenan los millones de logs que generan por día estos servidores, y el Azure Sentinel se encarga de dar un vistazo de todos los logs que se están almacenando aquí, los analiza de acuerdo a las reglas que vamos creando previamente de qué me gustaría ver, y luego nos va reportando en un dashboard bastante populado con lo que estamos buscando en este caso. Para arrancar esto, me gustaría mostrarle antes que nada, antes de mirar un poco el dashboard y esas cosas, cuáles son los conectores de datos, o mejor dicho, cuáles son las fuentes de orígenes de datos que nos permite tener actualmente la plataforma. Antes que nada, algo muy importante es que al ser una herramienta de Microsoft, no está cerrado a servicios publicados por el fabricante en sí, sino también se integra con otros proveedores como inclusive Amazon Web Services o, o por ejemplo ESET, Checkpoint, Cisco, etcétera. Para cada conector de datos ya tenemos una plataforma preconfigurada que los fabricantes recomiendan visualizar dentro de los eventos. Nuevamente, todo esto es 100% personalizable. Si hay algo que no nos gustaría o vemos que se está pasando de largo, sin ningún problema podemos meter mano, meternos a nivel de código del Azure Sentinel, utiliza por detrás un lenguaje que se llama Cackwell para publicación de alertas y captura de log. Y una vez que publicamos esto, generamos nuestros análisis de eventos, digamos, localmente, podemos tener dashboards interesantes. Entre las herramientas más populares, aparte de AWS, tenemos Azure Active Directory, donde están todas las identidades de nuestros usuarios. Tenemos servicios de denegación de servicios propias para aplicaciones web o que estemos publicando a través de esta herramienta. También tenemos conectores con Barracuda, con ESET para administración de endpoint, conectores con Checkpoint, Cisco, Citrix,
F5 si tenemos la plataforma actualmente, Forcepoint inclusive, Fortinet, ¿qué más tenemos? Office 365 en sí, otra parte interesante. Luis, Sí, nos consultan si tenemos conexión con Linux o Postgres, conectores, y si la conexión entre el cliente instalado en el equipo y el workspace es cifrada. excelente. Para conectores de Linux, como no hay un agente nativo del Azure Sentinel en sí, en este caso se utiliza el conector de Syslog. Se levanta un servidor de Linux local en la red, un servidor físico que tenga, que tenga el rol de Syslog implementado, y Azure Sentinel te da un agente activo para este servidor que se encarga de establecer un cifrado HTTPS con los propios certificados de seguridad de la herramienta en sí, para enviar estos logs a lo que sería la plataforma de Workspace Log Analytics para que el Sentinel lo consuma. Algo muy interesante es que este Siglo Server se utiliza también no solamente para servidores de Linux que puedan enviar logs en formato CEF, sino también para conectores como por ejemplo de Sophos XG, que si tenemos algún Sophos o algún firewall en la red, si se fijan, voy a minimizar esto un ratito, si se fijan aquí abajo el tipo de datos te dice de que debe ser enviado a un Cisco server. O inclusive si nos fijamos en el conector de Cisco, vamos aquí, Cisco un ratito, también utiliza el conector de Syslog, pero ¿qué nos permite esto? Que al momento que enviamos estos logs a un servidor de Syslog local, la herramienta ya está entrenada, ya está lista, digamos, para capturar exclusivamente los logs de estos fabricantes. ¿Qué pasa cuando enviamos eventos de algún fabricante que no está en este listado de aplicaciones compatibles? Nosotros tenemos que meter mano a la herramienta así para entrenarle al Azure Sentinel cuáles son los logs que tiene que capturar para esta aplicación específica. Entonces la respuesta es sí se puede sin problema, pero al no ser un conector nativo del Azure Sentinel, es prácticamente tener que identificar nosotros qué queremos ver y no tanto a nivel de Microsoft que nos recomienda qué tenés que ver en este origen en estos orígenes de datos prácticamente. Genial. Una vez que ya tenemos configurada nuestra asistencia de conexión a nuestro origen de datos local, empezamos a recaudar los logs. Empezamos a recaudar de distintos orígenes, de distintas fuentes. En este caso, al tener solamente logs de 2 máquinas virtuales de Windows, puedo capturar únicamente eventos de seguridad que se generan en esta red, ¿verdad? Una vez que capturo los eventos de seguridad, acá si se fijan, ya estuvo capturando 45.5 miles de eventos de esta mañana en la plataforma. Nos da un pequeño resumen de cuál fue el día o cuál fue de acuerdo a cómo va creciendo el gráfico, en qué fecha o en qué día tuvimos más eventos interesantes dentro de la plataforma en sí. Y si nos vamos en la parte de análisis, estuve creando unas cuantas reglas para poder mostrarles cómo funcionan las notificaciones, y algo muy interesante es que adrede, al ser una máquina virtual que está alojada en la nube, dejé abierto el puerto RDP publicado por una IP pública para que, como es de esperarse, algunos bots por internet intenten autenticarse dentro de los servidores por RDP al ver el puerto 3389 abierto e intenten hacer un ataque de fuerza bruta. Esto lo abrí esta mañana y en la parte de incidentes, prácticamente en la parte de análisis voy configurando las reglas que quiero controlar. Entre las partes de plantillas de reglas ya tenemos varias plantillas interesantes que de acuerdo al fabricante o de acuerdo al origen de datos ya tenemos preconfiguradas para ponerla a punto. Si nos fijamos un ratito en los logs de seguridad, aquí lo tenemos. Un ratito, eventos de seguridad, aceptar. Entre esas tenemos, si el log, el event security, perdón, el event log de alguna máquina virtual entró un usuario y le hizo un clear, vació el log. Esto, cuando vacía un log, genera nuevamente un log avisándote de que se vació este log.
Entonces, esto al momento de generarse se puede capturar y tener una alerta, por ejemplo, de que un usuario entró en un equipo y vació los logs de seguridad de ese equipo por alguna razón específica, ¿verdad? Inclusive podemos llegar a ver quién fue el usuario que hizo esto. O si tenemos algún malware, algún ransomware corriendo en la papelera temporal de reciclaje, que se ha identificado que papelera de reciclaje temporal de algunos servidores es uno de los mayores orígenes también de virus o repositorios de virus dentro de los servidores, porque es una carpeta que prácticamente nadie mira normalmente. O si alguien quiso generar alguna conexión RDP que no estamos teniendo en cuenta. Otro evento interesante que solemos tener en los servidores y se nos cuesta un poquitito dimensionar cuando ocurre, que es cuando un usuario específico intenta autenticarse múltiples veces a algún servicio o algún servidor. Cada evento de logueo, si tenemos configurado correctamente la política de grupo que se encarga de generar las auditorías de evento inicio sesión, esto tiene que generar sí o sí un evento dentro de los controladores de dominio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos múltiples controladores de dominio o tenemos cientos de usuarios en nuestra red, es prácticamente imposible estar mirando el Event Viewer y controlar cualquier tipo de inicio de sesión anómalo que se pueda estar generando en la red. Entonces nosotros le decimos a la herramienta, mira, todos los eventos con este ID específico que se genera cuando un usuario está teniendo este tipo de comportamiento, capturarlo y créame un incidente para que lo puedas visualizar. Y esto se configura, por ejemplo, incidentes, reportarlo cada 1 hora, pero solo incidentes que ocurrieron en esta de 1 hora a 1 hora, o en todo un día, o en toda una semana, etcétera. Otra cosa interesante, cuando se empiezan a resetear múltiples contraseñas de algunos usuarios, este reseteo también genera un evento que se puede capturar. O si alguien da de alta una cuenta en nuestro Active Directory y le setea la opción de que el password nunca expire. Llega a haber casos en servidores de algunos clientes que tienen una cuenta local creada en cada equipo o una cuenta de dominio, inclusive en algunos casos que fue vulnerada, y está corriendo en segundo plano, ejecutando cualquier aplicación de criptomonedas o algo similar. Y estas cuentas normalmente tienen la opción de que el password nunca expire. Y son cuentas que en el día a día son un poco complicadas tener visualización de esta. Entonces también podemos generar eventos cuando ocurre esto. O por ejemplo, si creamos un usuario o alguien crea un usuario y no se cambió y tiene la opción, la casillita, la famosa casillita de que al iniciar sesión tienen que cambiar la contraseña. Nunca se cambió la contraseña, está el usuario en stand-by, entonces podemos generar una alerta sobre esto para tener en el radar el por qué nunca se cambió, ¿verdad? O inclusive cuando hablamos de grupo de seguridad de Active Directory, cualquier domain admin puede crear o un domain admin que fue vulnerado o algún usuario que tenga delegados los permisos para agregar usuarios dentro del grupo de seguridad, un día puede agregar a algún usuario específico en el grupo de Enterprise Admin o Domain Admin o administradores de password, inclusive si queremos. Y en el día a día, esto no es algo que nosotros solemos mirar cuando administramos una plataforma. Solamente cuando queremos dar de alta a un usuario administrador, ahí entramos al grupo y miramos, mira, hay tantos usuarios que había sido, son domain admin de la red. Esta modificación del grupo de Enterprise Admin, Domain Admin, hacer grupos críticos, podemos tener una captura, un tracer de cuándo se modifican las propiedades de estos grupos y generar un incidente cuando alguien a las 2 de la mañana agregó temporalmente un usuario como Domain Admin de la empresa inclusive. Porque hay muchos casos en el que bots automatizados que ya pueden estar corriendo en la red en horarios que no estamos controlando, no estamos trabajando en el día a día, puede dar de alta a un usuario, elevar los permisos a nivel de domain admin o algo similar, ejecutar alguna tarea y luego eliminarse automáticamente. Es un caso que muchas veces ocurre y no tenemos visualización de esto. Entonces, una vez que nosotros le decimos a la herramienta, consumir los datos de esta ubicación,
Encárgate de capturar los datos a través de este conector específico para la herramienta que estamos buscando y luego seteamos las reglas de qué vas a hacer prácticamente con estos datos que capturaste. Viene la parte interesante de incidentes. En incidentes se van generando día a día todo lo que está pasando. ¿Tenemos alguna consulta en el chat? Aprovechando un ratito. Me avisaron que tenemos algunas consultas. Por el momento no, Luis, tengo entendido que ya se evacuó todo lo que Ya se estaba. evacuó todo. Ah, genial. No Excelente. sé si llegaste a responder, te habían consultado por el tema de plataformas Postgres y la misma consulta te hicieron, pero para Whitefly, Tomcat, etcétera. Sí, la respuesta es prácticamente la misma para todas las aplicaciones. Si no está entre los conectores nativos del Azure Sentinel, pero la herramienta puede enviar logs en formato CEF, es más que nada entrenarle a la inteligencia artificial del Azure Sentinel para que pueda identificar. Pero en este proceso sí es algo más manual. No tenemos la inteligencia artificial automática, digamos, del Sentinel para orientarnos qué tenemos que prestar atención a eso. Nos toca Excelente. a nosotros meter mano para ver qué queremos mirar prácticamente. Genial, Luis. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta aprovechando la pausa? Dale nomás. Buenísimo. Si vamos muy rápido también me avisan, por favor. Excelente. Una vez que ya tenemos configurada incluso nuestra regla de qué queremos mirar, se empiezan a generar eventos dentro de la plataforma. Vamos a mirar, por ejemplo, este evento específico. Como les comenté al comienzo, tengo una máquina virtual que tiene el puerto 3389 publicado a internet de forma adrede para que lo vean. Al generarme esta alerta, este evento yo lo creé a mano, yo creé las propias sentencias del lenguaje propio de configuración. Si queremos ver los detalles completos en sí, acá nos indica prácticamente cuál es la ID de la alerta, de dónde se originó, en qué momento se originó. Y algo muy interesante es que acá empezamos a hablar de entidades. Si le hago clic aquí en ver todo, me da un vistazo rápido de cuáles son los usuarios que alguien intentó iniciar sesión en este equipo a través de RDP. En la plataforma tengo creado solamente el usuario administrator. Y me llamó mucho la atención porque esta regla de RDP lo habilité esta mañana y prácticamente después de 7 horas, de alguna forma ya tengo como 10 eventos prácticamente de que se están intentando iniciar sesión en este equipo, siendo que una IP pública que estaba listo en el pool del Azure Sentinel en sí. Y mirando un poquitito, vamos a mirar otro evento, aquí por ejemplo. Tenemos una cuenta que yo lo creé adrede en el Active Directory que tiene la opción de el password nunca expira. Si hago clic aquí en investigar, puedo tener rápidamente una visualización de dónde se originó y de cuáles son los usuarios que originaron esta alerta. Me indica que se originó en el DC1 y que tengo el usuario user1 y usuario 2, que son los usuarios que tienen esta política configurada ahora mismo. O si miramos, por ejemplo, las políticas de inicio de sesión fallido dentro de la red, tengo el usuario Azure PC, Admin, ADM, son bots que están probando iniciar sesión en este servicio que tengo publicado, pero como no se están generando, no están logrando iniciar sesión, generan un ID específico de password erróneo, que esto me permite entrar y ver quiénes son los usuarios y por qué está pasando esto. Puede ser de que yo no sabía que tenía publicado un RDP directamente a través de internet. Entonces ya me da la pauta de dónde se está generando este inconveniente y también me permite subsanarlo en caso de necesidad, ¿verdad? Tenemos otros, por ejemplo, más intentos de RDP a otros servicios. Acá justamente está en el DC1, el FS1, aplicaciones locales que estoy publicando, que todo esto me está generando alertas dentro de la plataforma en sí. En un momento del día entré al servidor y lo que hice fue darle un clear al log de Security Event para limpiar todo, para no dejar ningún rastro de lo que estoy haciendo. Entonces acá me indica de que tanto en el DC1 como en el FS1 alguien entró y hizo un clear a esto.
Quiero ver quién fue. Me ubico encima, hago clic en eventos. Y aquí me va a cargar la pestañita de todos los eventos que se estuvieron originando dentro de esta herramientita en sí. Acá no indica. Por ejemplo, el usuario test2 y test3 entraron al DC, le hicieron un clear y ya tengo identificado quiénes son, inclusive con el alias dominio, lo que hicieron este proceso dentro de la herramienta en sí. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, usuarios creados y eliminados en prácticamente dentro de 10 minutos. Entré a la D, empecé a crear unas cuantas cuentas, eliminé, creé unas cuantas cuentas, eliminé. Pero algo interesante, entré con el usuario Fibase para hacer este proceso. Entonces, en vez de capturarme cuáles son los usuarios creados y no creados, que también voy a encontrar el log de eso, me indica directamente quién fue el responsable de hacer esta tarea. Otra cosa interesante, por ejemplo, ¿qué más tenemos? Múltiples pagos reseteados. Entré con un usuario, empecé a resetear varios pagos de varios usuarios para que genere eventos y la herramienta los pueda capturar. Imagínense tener que estar controlando esto día a día en múltiples controladores de dominio. O inclusive hay muchas alertas que ni nos imaginamos que puede estar ocurriendo en nuestra red en un día a día. Y algo muy interesante es que estas alertas son únicamente de un evento, del evento de seguridad de un Active Directory. ¿Qué pasa cuando empezamos a integrar aplicaciones como Sofosquig, como un Forti, como un Palo Alto o algo similar? Hay muchos eventos que podríamos no tener en el radar que podemos empezar a prestar atención. Algo más interesante, en la parte de libros, tenemos dashboard personalizados para cada origen de datos que estaremos configurando. Vamos a mirar, por ejemplo, este libro que tengo acá, que es un pequeño libro de analizador de eventos, donde prácticamente me dice, bueno, tenés audit fail share, tenés cuando se modifica objeto del kernel, etcétera, o cambio de política inclusive, que prácticamente podemos empezar a mirar, ver quiénes son los usuarios, ver cuál es el equipo que se originó, el por qué se originó, quién está generando el evento, o algo más interesante, un dashboard de inicio de sesión, por ejemplo. Luis, te interrumpo 5 segundos. Por Cristian favor. Servín consulta y dice, entiendo que estas alertas ya son preestablecidas de la herramienta. ¿Cómo puede uno empezar a personalizar alertas? ¿Cómo puede uno empezar? Excelente. Como le había comentado, la plataforma utiliza el lenguaje Cackwell, que es un lenguaje de programación propio del Azure Sentinel. No es muy complicado de generarlo. Y con estas herramientas nos permite, inclusive, si le metemos un poquitito de mano, de crear nuestros propios libros, crear nuestro propio dashboard, crear sentencias, crear análisis de inteligencia sobre eventos de acuerdo a como nosotros queramos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, esta regla específica, vamos a mirar una de las que está acá, vamos a mirar una de eventos de seguridad para que se entienda un poquitito mejor. Aquí. Pero con los eventos de seguridad es un poco más fácil explicarlo. Vamos a mirar la opción de múltiples pagos reseteados por un usuario. Vamos a hacerle clic en crear regla. Y en la lógica de la regla, aquí tenemos la sentencia y el lenguaje que podemos utilizar para crear nuestras propias reglas. Es prácticamente empezar a relacionar entidades de configuración de la plataforma así de lenguaje propio del Sentinel con eventos que se pueden estar realizando dentro de la plataforma en sí. Como por ejemplo, si queremos de un security event capturar algún evento, un ID específico de un evento, es nada más abrir la entidad de security event y con un where, como si fuera cualquier lenguaje de programación, le decimos este evento específico. O si queremos tener, por ejemplo, un evento específico en un lapso determinado de tiempo, son prácticamente dos where en el que le digo capturame este evento y en este tiempo específico también. Y luego vamos cargando las entidades de visualización, qué es lo que queremos ver dentro de esta regla. Queremos ver la cuenta, queremos ver el host, queremos ver el IP. Cada una de estas opciones, algunas ya están precargadas, otras la cargamos nosotros a mano. Esto es 100% editable sin ningún problema. Y con eso creamos nuestras propias queries de personalización para captura de eventos en la plataforma.
Genial. ¿Alguna otra consulta antes de continuar? Por el momento nada. Por el Dice, momento ok, nada. perfecto. Seguir más. Excelente, gracias. Genial. Entonces, cuando empezamos a mirar los dashboards, si prácticamente tenemos eventos que no tenemos una regla configurada, pero queremos dar un vistazo en el día, queremos dar un vistazo a nuestra plataforma de cómo está, qué hay de nuevo, qué podría estar pasando, les muestro, por ejemplo, estos son todos los dashboards ya preconfigurados, nosotros podemos personalizar nuestro propio dashboard si queremos. Tenemos, por ejemplo, un dashboard de identidad de acceso. Vamos a hacerle clic en ver plantilla. Esto después lo pueden anclar al panel propio de Azure para tener rápidamente. Y aquí puedo empezar a mirar cuáles son las actividades más comunes dentro de la red. Por ejemplo, tengo tres máquinas virtuales. Dos en este caso, porque en este momento cuando generó el evento del FS1 no estaba dentro del dominio. Entonces, cuando unimos el dominio, cambia la ID del equipo, tenemos dos eventos distintos. Y empiezo a mirar, usuario Fibase es mío, usuario administrador es mío, Fibase C también, pero no tengo un usuario com, no tengo un usuario admin, no tengo usuario scanner. ¿Qué está pasando acá? Por ejemplo, voy a mirar acá salió un backup exec, por ejemplo. Puedo hacerle clic acá y veo de que backup exec me empezó a generar eventos de que tuvo un intento fallido de inicio de sesión. ¿Por qué pasa esto? Por el puerto RDP que tengo abierto en el servidor, que la gente se está intentando y están probando múltiples inicios de sesión con distintos usuarios. Usuario de recepción, usuario remoto. Y estos Luis, son, sí, te interrumpo de vuelta. Nos consulta Osmar Barrios. ¿El Sentinel puede estar configurado tanto para Data Center Central y el sitio de contingencia adicionalmente? sí, depende de qué estemos capturando datos. Si tenemos en un sitio de contingencia equipo que está en el modo pasivo, se va a tener un syslog server, por ejemplo, local, si es un equipo Cisco, un SOFO o algo similar. Y al momento en el que estos equipos empiecen digamos, entran en acción y empiecen a reportar logs a este syslog, la plataforma lo captura, lo identifica y nos visualiza cuáles son los logs exclusivos para este equipo. En muchos sitios de contingencias, un Active Directory es el mismo tanto en la principal como contingencia, entonces los logs, si tenemos instalado la gente en el DC primario y en el DC de contingencia, nada más cuando el DC entre contingencia va a empezar a reportar los logs y nos va a identificar en la columna de equipos que fue el originario de estos logs. Genial. Y adicionalmente a esto, si estos eventos se están generando únicamente por un RDP expuesto a Internet, aquí entra la pregunta interesante. ¿Cuántos bots, cuántos malware dentro de nuestra red pueden estar generando eventos actualmente de inicio de sesión a servidores críticos de nuestra empresa y no estamos teniendo visibilidad de esto? O inclusive tenemos servidores que tienen alguna política de auditoría de eventos configurada actualmente para capturar este tipo de información. Entonces, acá entra la parte interesante de empezar a mirar un poquitito, no tanto en la nube, sino también en la empresa, dentro de la empresa misma, qué está pasando. Ya tengo prácticamente, creció bastante esto. Esto está activo prácticamente de las 10 de la mañana, el RDP abierto, y es impresión de la cantidad de intentos de usuarios con múltiples usuarios que se están generando, ¿verdad? Luis, Sí, sumando la consulta anterior, nos preguntan, en términos de tener un sitio principal y uno de contingencia, ¿los informes pueden estar diferenciados en diferentes reportes o van a estar en el mismo? va a estar, si al ser un evento de seguridad de Windows, va a ser un mismo dashboard de eventos, pero sí nos permite diferenciar cuál es la computadora de orígenes de estos eventos. Por ejemplo, si el DC1 está en contingencia, perdón, está en la central y el DC2 está en contingencia, puedo ver cuáles son los eventos generados con el mismo ID, pero de acuerdo al servidor de donde está ubicado por su nombre, ¿verdad? ¿Y yo puedo definir un dashboard para sitio central o principal y uno para secundario? Los dashboards son más centralizados por el tipo de orígenes de evento en sí. Ok. Entonces, dentro del mismo dashboard voy a tener ambos fuentes en ese momento. Si le meto un poquitito de mano, podría llegar acá a tener un dashboard exclusivo para eventos generados por un equipo específico. Ok. Este tipo de personalizaciones sí no vienen nativamente,
pero metiéndole un poco de mano, con un poco de paciencia, se puede llegar hasta ese punto. Ok, perfecto. Osmar, no sé si responde tu pregunta. Déjanos saber en el chat. Seguí nomás, Luis. Excelente, continuamos. Mirando un poquitito esto, tengo un conteo de inclusive cuáles son los servicios que están ejecutando entre entidades mismas. Y mirando un poquitito más hacia abajo, aparte de tener todos los gráficos, procesos corriendo interesantes, tengo la parte más interesante que es tipo de logueo, tipo de inicio de sesión. Aquí, por ejemplo, puedo tener un informe de cuando un usuario de nuestra red está iniciando sesión en un servidor. Por ejemplo, se nos vulneró la contraseña de un usuario que tiene acceso de escritorio remoto a un servidor específico. Este usuario se conecta a las 2 de la mañana a nuestra red. Si nos vamos al día siguiente, queremos mirar los log de eventos, se harán pisado y harán desaparecido este log prácticamente de que el usuario Fibase inició sesión a las 2 de la mañana en un servidor. Entonces, prácticamente con esto podemos estar capturando también estos tipos. Cuando un usuario que conocemos inició sesión y en qué momento también cerró sesión, o también, por ejemplo, falló el inicio de sesión, etcétera. Buenísimo. Y para ir cerrando un poquitito, porque veo que se nos fue un poco la hora, esto nuevamente, como comentó Bruno, se integra también con la plataforma de Power Automate de la suite en sí, y nos permite tener cuadernos de estrategias o, como se suelen decir, automatizaciones de acuerdo a cuando se genera un evento. Porque muchas veces podemos no tener el dashboard disponible, estamos en la casa, no estamos frente al equipo, pero tenemos eventos críticos que sí nos gustaría que nos estén alertando. Por ejemplo, un cliente nos solicitó en el momento de configuración que quería que cada vez que un usuario inicie sesión en algún servidor por RDP, que esto le notifique por correo para tener un reporte de cuándo entró y cuándo salió. Esto con el cuaderno de estrategia nativa de Microsoft, de Azure Sentinel, se puede integrar con el sistema de ticket, con una plataforma como Office 365 para envío al correo y generar la estrategia de cuando ocurra este evento, aparte de generar un incidente, que lo envíe por correo a personas específicas o nos genere un ticket o cualquier otra cosa similar. No sé si estamos bien de tiempo como para mostrar rápidamente la calculadora. Sí, yo creo que podemos continuar. Metámosle, metámosle. No sé si Estamos. Cristian Servín tiene una consulta porque veo que levantó la mano. No sé si fue de hace Sí, por rato. favor, Cristian. Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo Cuando, estás? cuando hablaste de categorizar, digámosle, tus alertas o tus siglos, vos podés agarrar y podés categorizar, por ejemplo, tus siglos en equipos de comunicación por un lado, equipos de seguridad por otro, servidores Linux, servidores Windows, Sí, independientemente del tipo de log que vos estés colectando. sin ningún problema. El syslog, a final de cuentas, es un agente que se instala en un servidor propio en un Linux, ¿verdad? Localmente, si o sí en un Linux. Puedo tener múltiples siglos, puedo tenerle catalogado un siglo exclusivo para equipos de redes, otro para, no sé, web Tomcat alojado sobre Linux o algo similar. Y prácticamente al momento de configurar el equipo que va a reportar, tengo que apuntar a cuál es el servidor siglo que le corresponde, ¿verdad? Es un trabajo más manual nuestro al final de cuentas. Pero algo importante es que al final del día, este syslog va a enviar a un mismo workspace. ¿Qué puedo empezar a hacer acá? Puedo tener múltiples workspace con siglos exclusivamente para esta área de trabajo. Hacia el momento de generar los logs en la nube, puedo diferenciar el repositorio de logs para que no esté metido todo dentro de uno mismo al final de cuentas, ¿verdad? Pero sí algo importante es que el Azure Sentinel va a consumir de estos dos workspace y te va a presentar en un dashboard único. Entonces, por más de que empecemos a segmentar localmente, en algún momento la plataforma te va a unificar todo esto para trabajar sobre el concepto de una plataforma de visualización unificada. Ok, perfecto, Luis. Y
una última consulta. Eso Por también, por favor, ejemplo, nos ayuda con el tema de indexación de la base de datos en cuanto a alertas, digámosle, no en tiempo real, pero sí con unos segundos de retraso. sí. Si la indexación de la base de datos, me decías alerta si se generó algún error, tuvo algún evento o algo similar. Te comento, yo por ejemplo tuve ya experiencia con otra marca de 100, en Sí, donde, por ejemplo, como yo no tenía diferenciado los, ¿cómo es? Los siglos, así como te mencioné hace rato, cuando hacía una búsqueda para generar una alerta o una búsqueda personalizada que yo hacía, buscaba en todos los equipos. Entonces, luego al categorizar, por ejemplo, ya me buscaba directamente, por ejemplo, en equipos de comunicación. Obviamente yo manualmente tenía que decirle eso, pero yo optimizaba en tiempo y en eficiencia más que nada las búsquedas, ¿verdad? ok. En este caso específico, sí puedes diferenciarlo porque cada workspace tiene su propio repositorio de log, digamos. Entonces, sin tener que entrar inclusive al Azure Sentinel, puedes entrar únicamente al workspace que corresponde para donde están alojados estos logs, que tiene el siglo implementado localmente. A ver, permíteme un ratito, te lo muestro. Aquí está, Retro WordPage Log Analytics. Y mismo sobre este WordPage específico, tenés la opción de diseñar tus propias consultas para estos eventos que están, digamos, solamente en este repositorio. Y no tener que ir a los otros WordPage. Pero sí, este es un trabajo que hay que hacerlo manualmente. En la primera configuración lo realizamos manualmente. Ok, perfecto, Luis. Muchas gracias. ¿Sí? De ahí algo importante es que una vez que tengamos los logs alojados en este workspace, es si la herramienta nativamente puede identificar estos logs o nosotros tenemos que entrenarle a la herramienta para esto. Entonces podemos tener un repositorio, un syslog en la nube prácticamente, pero si la herramienta no está entrenada, va a ser simplemente una copia de tu syslog en la nube al final del día, ¿verdad? Genial. Ok, gracias, Luis. Cuando quieras. Entonces, ahora la parte más importante. ¿Cómo se cotiza Azure Sentinel? ¿Cuántos miles de dólares nos cuesta tener todo esto? Vamos a entrar en la calculadora pública de Azure. Yo les recomiendo que cada vez que ingresen, entren en la calculadora de Estados Unidos porque es la que en español te envían a una conversión en euros y se complica un poquitito, ¿verdad? Y aquí en la parte de búsqueda, donde vamos a encontrar todas las soluciones que tenemos para cotizar en Azure Sentinel, escribimos Sentinel. Genial. Hacemos clic, nos carga abajo. Y creo que es uno de los servicios más fácil de cotizar que vi en Azure hasta ahora, porque prácticamente le decimos cuántos logs por día queremos ingestar dentro de la plataforma. Se estima que una máquina virtual, perdón, una máquina normal podría generar, no sé, 30 megas de logs por día aproximadamente, o algo similar. Hay un cálculo un poquitito al aire, ¿verdad? 1 GB por día es bastante a nivel de logs, pero esto puede variar de acuerdo a cada empresa, cuántos servidores estemos controlando, etcétera. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que capturamos 1 GB de logs por día. En el mes serían 30 gigas de logs. Por defecto, el Azure Sentinel nos retiene todos estos logs por 3 meses sin ningún costo adicional. Si quiero elevar la retención, simplemente lo voy subiendo por la cantidad de meses que quiero elevar. Si elevamos 1, 2, 3 meses, no es un monto que nos afecte mucho en el presupuesto. Pero, por ejemplo, cuando queremos retener 24 meses, ya son $60 más mensuales, ¿verdad? Sin IVA, importante. Entonces, a nivel de la extensión de retención que vamos a estar teniendo, es un monto importante a calcularlo, ¿verdad? Pero algo muy interesante es que ustedes pueden tener un control de cuántos logs están ingestando diariamente. Se puede dar el caso de que podemos estimar que vamos a generar 1 GB de los diarios, que es mucho, pero realmente vamos a ingestar solamente 0,5 gigas de log. Entonces, la herramienta al final del día nos va a cobrar únicamente por los gigas ingestados.
No hay un monto de que por más de que ingestaste 100 megabytes, te vamos a cobrar 1 giga, no. La facturación se adecua a la cantidad de log que ustedes van generando. E inclusive se puede limitar a los agentes para que nos capturen todos los logs que estemos generando para optimizar un poquitito más este precio, ¿verdad? Y al final del día, una vez que tenemos el promedio de cuántos logs queremos ingestar y cuánto tiempo queremos retener, al precio que vemos acá abajo, simplemente le sumamos IVA, desapareció, ahí está. Simplemente le sumamos IVA y ya es cuánto nos podría costar la plataforma mensualmente. Es bastante sencillo de configurarlo, ¿verdad? ¿Algún gasto adicional que genere la plataforma en sí? No hay. ¿Dónde se podría generar gastos? Como seguramente algunos conocen, el Azure Sentinel no se basa, perdón, la plataforma de Azure no se vende crédito únicamente para un servicio específico, sino al momento de empezar a utilizar la plataforma de Azure, nos habilitan crédito para prácticamente utilizar toda la plataforma. Entonces muchas veces pasa en el que arrancamos un proyecto con Azure Sentinel o algún web app en Azure, algún desarrollador quiere probar otras cosas y se suele levantar alguna máquina virtual, algún pequeño web app porque está toda la plataforma de Azure disponible y esto puede afectar en el presupuesto estimado en el día a día. Pero eso no se preocupen porque aparte de poder bloquear la plataforma para que no se puedan crear nuevos servicios o algo similar, tenemos un visor de eventos de quién fue el que hizo eso, en qué horario, etcétera, para tener un control un poco más optimizado. Excelente. ¿Alguna duda adicional? ¿Cómo se calcula la ingesta de equipos de comunicación, switches, routers, etcétera? Genial. No hay un cálculo específico de un Forti 100E te va a generar 1 giga de logs mensuales, porque depende mucho de qué estemos enviando a la plataforma en sí, ¿verdad? Pero hay algunos cálculos que Microsoft recomienda de que un equipo puede llegar a enviar, por ejemplo, 30 megas de log en un día, 300 megas, etcétera. Es más que nada, mejor dicho, en algunos casos la plataforma te da un mes de inicio de ingesta del log para que puedas medir cuánto está ingestando realmente en la plataforma y con eso tener un informe de cuánto estás generando por equipo de log. Como los eventos son muy variables, si un firewall, por ejemplo, está trabajando tranquilamente, no tiene ningún ataque, no tiene ningún evento de bloqueo de algún botnet de la red, no va a generar eventos. Pero si un día sufrimos una denegación de servicios y el firewall nunca tuvo la inteligencia de bloquear la denegación, te va a generar un evento por cada miles de paquetes de ping. Entonces, en un día podemos tener un consumo de 1 millón de logs y al día siguiente podemos tener 100 millones de logs por una denegación de servicio. Entonces, ahí es importante estar controlando un poquitito siempre la plataforma para ver cuánto se está generando en el día a día. Y eso lo tienen al alcance de la mano también con los paneles que arroja la plataforma. Como vieron, justamente los precios están a la vista, es muy fácil calcular y económicamente hablando y comparando con otras soluciones, se nota el costo-beneficio. A ver si tenemos una consulta más. Ahí creo que Cristian ya está. Buenísimo. Estimados, agradecemos el tiempo, agradecemos la participación también. Siempre es bueno tener consultas para ir aclarando las dudas. Y justamente ahora el siguiente paso sería tener unas conversaciones uno a uno. Siéntanse libres de escribirnos a mí, a Luis o al contacto de Fibase que tengan en el bolsillo, en el celular. Y con eso vamos a ir coordinando el siguiente paso para analizar el camino hacia un 100, como lo de Sentinel. Luis, gracias por el tiempo. No sé si querés aportar un punto más. De lo contrario, le liberamos para que disfruten también un poquitito de Sí, la picadita que recibieron. una última cosa, ya estoy mirando la cerveza también. Em, Adicional, nosotros le pudimos mostrar por honor al tiempo dos funcionalidades de Azure Sentinel. Si le vamos a mostrar todas, vamos a estar hasta altas horas de la madrugada, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, no se queden con que Azure Sentinel es solamente esto. Tiene más funcionalidades que, de acuerdo al escenario o a la idea que tengan en mente,
puedo empezar a trabajarlo y optimizarlo sin ningún inconveniente. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Espero que haya sido de utilidad esta presentación y estamos a las órdenes para lo que necesiten y que disfruten de la comida. Súper. Bueno, entonces de esta forma damos por finalizado nuestro evento virtual. Vamos a estar enviando, compartiendo la grabación de la presentación, ¿verdad? Si quieren compartir con su equipo, ¿verdad? Y también los contactos que seguramente, bueno, de Luis y de Bruno ya tienen, también de Matías. Y si tienen dudas, así como ellos dijeron, estoy segura que van a resolver con mucho gusto, ¿verdad? Y bueno, esperar sus comentarios del evento, de estas actividades para poder seguir desarrollando eventos similares. Y bueno, muchas gracias a todos por prenderse y nos volvemos a hablar en un próximo evento.